Mi nombre es Diego Allen Perkins y mi ponencia lleva por título La ética de la investigación social en contextos confinados, reflexiones en torno al tratamiento del material empírico digital. Esta ponencia se engloba dentro del Congreso Pandemia y Crisis, perspectivas éticas, sociales y de la salud. Y básicamente es una ponencia que reflexiona en torno a distintos dilemas que me surgieron a mí como investigador una vez pasé, digamos, de una investigación presencial, participativa en el espacio público a una, digamos, investigación mediada digitalmente que surge debido a la pandemia de la COVID-19, cuando a la ciudadanía en España se nos confina domiciliariamente. En este sentido, la ponencia lo que hace es plantear, analizar estos dilemas del paso de la presencialidad a la mediación digital, incorporando o tratando de afrontar distintos dilemas que se articulan principalmente en dicotomías que van de lo público frente a lo privado, es decir, el tratamiento de nuestro material empírico, el tratamiento de nuestros datos generalmente difiere si los estamos recabando, si los estamos tomando o considerando espacios públicos, espacios de libre acceso frente a espacios más privados, más de el ámbito de lo puramente personal privado. Sin embargo, este confinamiento, digamos, obliga a una mediación que en la digitalidad plantea unos límites que se desdibujan, ¿no? Cuando empieza lo público, cuando empieza lo privado, muchas veces en canales en los que la accesibilidad, si bien puede ser pública, pues los propios participantes, como veremos, pues esperan un cierto tipo de tratamiento privado de sus propios datos. Y esto a su vez, la ponencia plantea otra particularidad que es como la de ver los procesos o los dilemas éticos como procesos, podríamos decir, in the making, ¿no? Procesos que van surgiendo durante la investigación y que por lo tanto muchas veces el investigador no puede anticiparlos, muchas veces el investigador no puede incorporarlos plenamente en sus diseños de investigación y sobre todo no puede sortearlos, digamos, a través de figuras de consentimiento que tienen un carácter puramente puntual, podríamos decir. En este sentido, esta ponencia plantea tres objetivos. El primero de ellos sería, como he planteado, ¿no? Reflexionar en torno a los conflictos éticos morales que se me presentaron a mí al momento de textualizar etnográficamente aquellos datos que había venido recabando, tanto en mi investigación previa como en ese proceso de confinamiento domiciliario. ¿Cuáles son las particularidades que surgen principalmente en torno a diferentes dicotomías, ¿no? Dicotomías que afloran, la de lo público frente a lo privado, principalmente dicotomías que afloran al momento de cómo podemos manejar, cómo podemos jugar con nuestro material empírico en contextos en los que lo público y lo privado tiende a desdibujarse. Y un tercer objetivo, como decía, interrogarnos por aquellos marcos éticos de carácter normativo, aquellos instrumentos que generalmente vienen adaptados dentro o a partir o que surgen del contexto de las ciencias biomédicas, pues como en el caso de las ciencias sociales, pues van a plantear algunos alcances y limitaciones que, aplicando determinadas metodologías, pues van a ser bastante claros. Con estos tres objetivos debemos enmarcar esta ponencia dentro de una reflexión que yo entiendo como creciente, ¿no? La propia reflexividad que tenemos los investigadores en torno a nuestra práctica, ¿no? En torno a nuestra responsabilidad con nuestros estudiantes, con las personas con las que investigamos y cómo estos procesos de reflexividad se acrecientan, se intensifican cuando nos encontramos en contextos como el actual que tienen un marcado pozo o unas lógicas sumamente marcadas en torno a características científico-técnicas y características administrativas. Es decir, esta lógica racional o esta racionalidad científico-técnica no es nueva, ¿no? De hecho, muchas de las responsabilidades que fijamos como investigadores en los distintos códigos éticos y deontológicos surgen de procesos puramente racionales, ¿no? Como pudieran ser los juicios de Nuremberg o experimentos como el de Tuskegee. Pero, sin embargo, lo que nos damos cuenta es que estos procesos, Nuremberg o Tuskegee, por ejemplo, propician un auge de los mecanismos normativos que chocan, ¿no? Encuentran su límite en el propio campo de las ciencias sociales. ¿Por qué planteo esto? En primer lugar, porque estos marcos normativos se evalúan, digamos, por anticipado
las investigaciones, ¿no? Incluso los comités de ética, muchos códigos, evalúan por anticipado el carácter ético o no de nuestras investigaciones y desatienden el anclaje situado, podríamos decir, que van a tener nuestros propios dilemas éticos. Y en segundo lugar, porque son marcos que se generan principalmente en el entorno anglosajón y sobre todo vinculado al desarrollo de las ciencias biomédicas, ¿no? Y esto, digamos, o la propia naturaleza de los experimentos de estas disciplinas se aleja en muchas ocasiones de las metodologías propias que tienen las ciencias sociales. En este sentido, al hacer un pequeño repaso de cómo había impactado la pandemia de la COVID-19 en torno a las características éticas de la investigación, básicamente los documentos que he recabado son del ámbito de las ciencias biomédicas y principalmente aluden a procesos generalmente de consentimiento, de cómo garantizar el consentimiento, la participación o el tratamiento de los datos. Pero sin embargo, nosotros, o al menos yo como antropólogo, que tratamos de incorporar, digamos, técnicas etnográficas, ¿no? Entre las que podemos destacar metodologías como la observación participante, pues nos damos cuenta que este consentimiento como acto puntual, digamos, desatiende o entra en conflicto con algunas de nuestras estrategias metodológicas, ¿no? En este sentido, el consentimiento lo entendemos más desde una dimensión procesual, ¿no? Como una negociación flexible en la que se van a ver imbricadas, digamos, dinámicas de confianza, asunciones tácitas, aspectos formales, por supuesto, pero también ciertas formas de reciprocidad, ciertas formas de negociación que son sumamente abiertas, pero sobre todo que están sujetas a un proceso de impugnación permanente. Por ello, frente a los compromisos o los consentimientos puntuales, tendríamos que hablar más de consentimientos de tipo procesual, ¿no? De cómo el investigador, el etnógrafo, genera relaciones de confianza con aquellas personas que forman parte de su investigación y cómo este consentimiento pues muchas veces es tácito, es negociado y se construye, como decía anteriormente, in the making. En segundo lugar, la naturaleza público-privada, ¿no? Que tienen los contextos digitales. Una característica, ¿no? Una naturaleza, podríamos decir, publicly private, ¿no? Que dirían Wascul y Douglas, ¿no? Cómo los contextos digitales, los propios datos arrojan un rastro, cómo plantean distintos niveles de accesibilidad, pero incluso en los espacios más abiertos que podamos considerar, ¿no? Por ejemplo, un foro de Internet en el que la participación es pública y es abierta, pues como incluso en estos espacios sumamente accesibles los participantes esperan unos niveles de privacidad en el tratamiento de la información, incluso cuando esta información se genera bajo nicks, bajo seudónimos, como estos participantes esperan que tratemos de forma ética esa información, ¿no? Digamos que estas son preguntas que surgen una vez aparece este contexto o se nos impone este contexto de confinamiento domiciliario. Yo me encontraba realizando una investigación con un colectivo político de la ciudad de Cáceres analizando sus repertorios de acción en el espacio público y cómo la orden de confinarnos domiciliariamente obliga, impone una mediación entre los participantes, digamos, a través de tecnologías. Y claro, aquí van a surgir distintas preguntas, ¿no? En contextos confinados, podríamos decir, en contextos de digitalidad forzada, cuándo podemos registrar los datos y de qué manera podemos usarlos, ¿no? O cómo se puede obtener este consentimiento informado y cómo puede expresarse este si no podemos negociarlo en el espacio público, ¿no? Debe ser explícita nuestra posición como investigadores dentro de estos canales de comunicación digitales o, por ejemplo, cuáles son los niveles de privacidad que esperan nuestros informantes. Como digo, estas dudas, en mi caso concreto, surgen o podrían articularse, mejor dicho, en torno a una dicotomía principal, ¿no? La dicotomía de lo público frente a lo privado. Cómo nosotros como investigadores, como etnógrafos, tratamos o generamos y tratamos de manera diferencial los datos en función de si se generan en un contexto de publicidad, en un contexto abierto, o estos datos los tratamos en un contexto más privado, más orientado a cómo se siente, se vincula la propia persona en un ámbito más de lo privado. Y aquí planteo un ejemplo que es muy sencillo, pero que a mí, digamos, me planteó muchos dilemas, muchas dudas, ¿no? El mensaje de un número
que te invita a unirte a un grupo de WhatsApp, en este caso en concreto un grupo de coordinación de distintas personas que formaban parte de este colectivo político, ¿no? O también puede suceder un ejemplo análogo cuando uno de tus informantes, una de las personas con las que estás trabajando en tu investigación, te envía, por ejemplo, una solicitud de amistad en una red social, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien recibe un mensaje del tipo, un número de teléfono te invita a unirte a un grupo, pues surgen distintas dudas, ¿no? Como investigadores, por ejemplo, ¿es legítimo generar datos empíricos, ¿no? Después de unirte si no ha habido un consentimiento previo? ¿O cómo solicitar ese consentimiento? ¿Tenemos que hacerlo antes de unirnos al grupo, después de unirnos al grupo? En todo caso, es necesario solicitar este consentimiento porque podríamos pensar que un grupo de WhatsApp no deja de ser un espacio público o un espacio público mediante un acceso que podríamos identificar como privado, pero en cierta forma un espacio público-privado que tiene una dimensión más pública, ¿no? Son distintos dilemas, cómo tratamos nuestra información, ¿no? Y en este sentido, si pensamos o planteamos que es necesario solicitar este consentimiento, cómo y cuándo lo hacemos, ¿no? O qué podemos hacer si no todo el mundo, ni en todo momento, sabe que yo, por ejemplo, soy investigador. ¿Cuándo pido este consentimiento? ¿Cómo lo genero? ¿Qué hago si, por ejemplo, surgen o entran nuevos participantes? Y aquí, otra cosa que es sumamente importante es en torno a esta aparición de nuevas figuras que hacemos con el material empírico que se va generando, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Yo aquí planteo dos supuestos. El primero de ellos, Diego, ahora qué piensas, y pongo piensas entre paréntesis, porque esto es un proceso negociado, no una declaración explícita. Diego, ahora qué piensas que eres uno más en este grupo de WhatsApp. Diego, ahora qué piensas nuevamente que tienes autorización para investigar a las personas que forman parte de este grupo. Surgen dudas, ¿no? ¿Cómo tratamos las imágenes, los vídeos, los audios de nuestros informantes, ¿no? ¿De qué manera podemos garantizar su anonimato en contextos en los que los datos dejan una traza, una rastreabilidad empírica y datos que en cierta forma pueden seguir terceras personas a poco que se incluyan en estos nuevos canales de participación, ¿no? Otra duda, ¿debemos solicitar un nuevo consentimiento cada vez que se comparta un nuevo material? Es decir, alguien cuelga un audio explicando una acción, alguien cuelga un vídeo, una foto, una declaración, un manifiesto, una octavilla de convocatoria, una concentración. Para usarla, ¿debemos pedir consentimiento una vez? ¿Cuándo pedimos el consentimiento? Son dudas que están dando vueltas continuamente a la hora de textualizar etnográficamente estos datos. Otra duda, si tenemos autorización, pensemos que hemos generado algún tipo de compromiso de todas las personas que participan en este grupo, ¿no? ¿Tendríamos derecho a utilizar los materiales que se hayan generado en el grupo antes de obtener este consentimiento? Nuevamente son dudas que lo que hacen es posicionarnos ante dilemas de cómo podemos garantizar el anonimato o el tratamiento ético de la información en un contexto en el que hay personas que van a poder vincularse a esos mismos marcos y sobre todo teniendo en cuenta que en el caso concreto de esta investigación de un colectivo político que se oponía frontalmente a, digamos, distintas instituciones del Estado, se oponía frontalmente a la policía, a determinados partidos políticos, pues se van a ir generando materiales que cuestionan esos mismos marcos normativos y en este caso concreto se van a ir generando materiales que si no bordean la legalidad, sí se muestran totalmente contrarios a la legalidad vigente, ¿no? ¿Cómo tratamos de manera sensible estos materiales garantizando anonimato, garantizando garantizando confidencialidad, anonimicidad, sobre todo en contextos en los que podemos o cualquier persona puede seguir estos rastros, ¿no? En definitiva, cómo podemos garantizar, por un lado, el consentimiento de nuestros materiales y, por otro lado, cómo podemos tratar de forma, digamos, sensible materiales que son, por su propia naturaleza, peliagudos o por su propia naturaleza de fácil acceso a terceras personas que no tienen por qué ser investigadores. En este sentido, las principales conclusiones o algunas de las conclusiones a las que apuntan estos dilemas es, por un lado, tender hacia una ética de la investigación que vaya más allá de las ciencias biomédicas, ¿no? Lo que planteaba, las ciencias sociales tienen una sensibilidad disciplinar propia, unos métodos de indagación de la realidad propios que demandan, digamos, principios
códigos, mecanismos, marcos que sean flexibles, situados, que atiendan al contexto y no se reduzcan a una aceptación, a un consentimiento puntual muchas veces en estadios previos de la investigación. Y una segunda conclusión, ir hacia una ética de la investigación situada, ¿no? Porque los dilemas que estamos viendo o que planteo en esta ponencia responden a problemas empíricos, a contextos situados, no a teorizaciones que estén desancladas o sobrevuelen a estos propios marcos. Por otro lado, la solución a nuestros dilemas se va a mostrar, o al menos es mi experiencia, la solución a nuestros dilemas se va a mostrar con suerte, digo, con suerte, en el curso de nuestra investigación. Es decir, nosotros podremos diseñar perfectamente nuestras investigaciones y tomar en consideración los problemas éticos que consideremos, ¿no? Valga la redundancia, pero van a surgir nuestros problemas y la solución a los mismos se va a ir realizando en el curso de la investigación. ¿Cómo? Incorporando o haciéndolo, buscando, indagando estas soluciones junto con aquellas personas con las que investigamos. Esto no es un proceso que pueda hacerse a priori y este no es un proceso que pueda hacerse simplemente a través de un consentimiento informado y puntual. No, este es un proceso que tiene que hacerse a lo largo del curso de la investigación y considerando cuáles son las apreciaciones, cuáles son las aportaciones que tienen, o las consideraciones que nos plantean las propias personas con las que trabajamos. En este sentido, antes de terminar, aquí podemos observar algunas de las referencias bibliográficas principales que he venido manejando para abordar esta cuestión y por último no me queda más que agradecerles su presencia y muchísimas gracias por su atención.